Buenos días a todos otra vez. Vamos a comenzar esta segunda mesa de la mañana, que no es redundante con lo anterior, aunque aborde la misma cuestión, humanizando el espacio, o dando hospitalidad en el espacio, podríamos decir también, porque van a hablar personas que trabajan para dos grandes instituciones que dan hospitalidad y que humanizan en el cuidado de las personas. Hablará Javier Jiménez Sánchez Dal, que es arquitecto colegiado en Sevilla. En su carrera profesional ha desarrollado múltiples proyectos en toda España, destacando los de rehabilitación residencial en el casco histórico de Sevilla y desde hace 25 años en arquitectura sanitaria, sobre todo para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Su última obra ha sido el nuevo Hospital de San Juan de Dios de Sevilla. Y también hablará José Carlos Bermejo, doctor en Teología Pastoral, máster en Bioética, Counseling y Duelo. Es director general del Centro de Humanización de la Salud y Asistencia San Camilo en Tres Cantos, profesor de la Universidad Católica de Lisboa, de la Ramón Llull de Barcelona, autor de más de 60 libros sobre humanización, ética, espiritualidad y cuidados paliativos. Pues ambos nos van a hablar de experiencias. Hemos escuchado antes los marcos referenciales y ahora vamos a escuchar experiencias de arquitectura para el cuidado. Pues tiene la palabra Javier Jiménez Sánchez Dal. ¿Se oye? Buenos días. Encantado de estar aquí, de esta invitación. Como decía antes Rafael, soy arquitecto, soy de Sevilla y ahora, pues, aproximadamente desde el año 2000 y poco, colaboro y trabajo con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Me especialicé en arquitectura hospitalaria y con ello he desarrollado proyectos muy variados, desde hospitales, escuelas de enfermería, residencias de ancianos, residencias psiquiátricas, en fin. He estado un poco en todo el bagaje sanitario que es donde ellos se mueven y que también lo hacen, ¿no? Aquí quiero dar un recuerdo al hermano Juan de Dios Orquín, que fue mi maestro hospitalario, el que me enseñó todo lo que inicialmente tuve que poner en práctica. Y lo recuerdo, hoy está el pobre en la residencia de Córdoba de San Juan de Dios y anda maluscón, y bueno, quiero tener un recuerdo para él porque fue mi maestro de arquitectura hospitalaria siendo fraile, pero para mí consideración como arquitecto, porque tenía una visión del espacio y de la arquitectura que no es normal en una persona sin formación técnica, ¿no? La arquitectura es una disciplina que tiene que estar constantemente adaptándose a las necesidades y a los cambios de nuestra sociedad, ¿no? En el tema específico de la residencia de mayores, bueno, pues es evidente que el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad nos está llevando a una situación que es de la que estamos hablando aquí hoy, ya se ha hablado antes y seguiremos hablando, en la que, bueno, cada vez son más las necesidades en tener más edificios, más centros para mayores, y más cuidado porque esta situación cada vez es más numerosa, ¿no? En todo esto se lleva trabajando desde hace tiempo, y la misma sanidad en las tendencias de los diseños a todos los niveles, tanto en la atención médica como en los propios centros hospitalarios, está cambiando cada día, ¿no? Y bueno, constantemente hay que incorporar nuevas ideas y nuevos diseños para abordar esta situación. Incluso las propias ciudades son reflejo también de esta situación, cada vez son más accesibles y cada vez más sensibles también a esta tendencia, ¿no? El arquitecto, por concepto, debe resolver todo esto y aportar en su disciplina soluciones en los diseños que mejoren y creen tendencia para el presente y para el futuro.
En nuestra profesión cada proyecto es un nuevo reto a resolver y desde que uno idea un edificio hasta que se puede vivir intervienen cientos de personas. A mí me gusta la pintura, me gusta el dibujo y cada vez que pienso en esto hago la comparación entre cuando hago una obra o una pintura o un dibujo hay solamente dos personas, el que te lo encarga y el que lo dibuja o el que lo pinta, que soy yo. Y cuando piensas, o sea, entre la obra y el que la hace hay solamente dos personas. Cuando piensas en un edificio, en un centro de una residencia de mayores, cualquier edificio, entre la persona que lo idea hasta que se concluye hay cientos, miles de personas que intervienen, desde el delineante, el arquitecto, el aparejador, el del urbanismo, el electricista. Es una situación muchísimo más compleja. Por eso cuando uno consigue hacer lo que uno proyecta e idea desde un principio, pues la satisfacción es enorme, ¿no? No es una tarea fácil la arquitectura, desde luego. Yo en el tema este de la residencia de ancianos o de la arquitectura hospitalaria siempre tengo unas pautas como arquitecto en las que digamos que son el orden en el cual pienso las cosas, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura y las personas. Creo que es lo primero que hay que pensar cuando la arquitectura entra en acción, lo primero que hay que pensar es en las personas. Y en el caso que nos ocupa, y con el tema de la bioética de los centros de mayores, por orden, lo primero que hay que pensar evidentemente es en el residente, en crear las condiciones para su bienestar, para su seguridad y para su dignidad. Hay que tener en cuenta también al personal que atiende a estos residentes para proyectarle los espacios necesarios y los mejor equipados y distribuidos y funcionalmente ordenados para que el trabajo del personal sea lo más eficiente posible en relación a los residentes. Y después también hay que pensar evidentemente en los familiares, ¿no? Que son los que acceden al centro para generarle los espacios básicos y necesarios para el encuentro con el residente de una manera lo más natural posible y lo más hogareña posible, ¿no? Otra cosa en la que hay que pensar también cuando hacemos proyectos de este tipo es la arquitectura y su forma. Hay que pensar en la distribución de los espacios, que esa distribución sea funcional, sea óptima y sea suficiente en cuanto a superficie y metros cuadrados para garantizar la seguridad, por ejemplo, de los residentes en cuanto a la movilidad, en la cercanía de los servicios para el personal, donde esté el personal hacia los sitios donde tiene que atender, las relaciones entre el exterior y el interior, o sea, lo que es la propia distribución en planta de los usos que se van a dar allí, ¿no? También hay que hacer los edificios, evidentemente, accesibles al 100%, y más en estos casos, porque la movilidad, evidentemente, es una de las pautas más importantes, ¿no? Y por último, también hay que tener en cuenta la calidad de los materiales. Hay que construir generando ambientes cálidos con características estéticas residencial más que hospitalario. A nadie le gusta ingresar a un hospital y esa sensación hay que quitarla cuando un residente accede a un sitio como este. Y después también en la gama cromática de los materiales para crear orientación, para crear seguridad en la ubicación de los residentes y para no crear contrastes bruscos y elementos chillones que afecten un poco la tranquilidad de ellos, ¿no? La arquitectura y el entorno también es otra cosa importantísima, la relación del exterior con el interior en todos estos centros. Hay que crear espacios en el exterior que sean prácticamente como si fueran del interior, ¿no? Hay que aportar luz natural como uno de los primeros objetivos, consiguiendo, si se puede, que la mayor parte de los espacios comunes, al menos, o en general todos los espacios, puedan ser luminosos con la propia luz día sin necesidad de luz eléctrica, ¿no? Por lo menos la mayor parte del día. Hay que integrar la naturaleza como paisaje desde el interior y generar una simbiosis con espacios exteriores que sean estancias del propio centro. Patios, zonas jardinadas, terrazas donde los residentes tomen contacto con la naturaleza en el día a día, mejorando su bienestar, ¿no? Y también debe orientarse el edificio y su fachada de manera que se consiga una buena ventilación
y no dejar que esto se resuelva solamente con las instalaciones, con la renovación de aire y demás, sino que sea una cosa natural en el propio edificio, que con una buena orientación siempre se garantizará esto, ¿no? Otra pauta importante en la que pensar cuando proyectamos los arquitectos este tipo de edificios es la tecnología de las instalaciones, ¿no? Hoy en día las instalaciones de edificios mejoran y cambian día a día. Tenemos edificios autosuficientes e inteligentes que en sus instalaciones controladas domóticamente tienen una eficiencia máxima, ¿no? La arquitectura, lo digo muchas veces como metafóricamente, como si fuera el esqueleto y la piel del ser humano, y las instalaciones de los edificios como los órganos vitales que lo ocupan, ¿no? En un edificio de primer nivel, la arquitectura debe conseguir una máxima eficiencia de estas instalaciones, ¿no? Debe conseguir un confort en la climatización y en la calefacción, especialmente en el uso geriátrico, una iluminación adecuada como alternativa a la luz natural, unas instalaciones de contingencia y sectorizaciones con señalética que sean perfectas, sobre todo en estos sitios para la evacuación, unas hidráulicas que optimicen el consumo y el ahorro energético, y con la nueva generación que vivimos con el sistema de energía a través de las placas fotovoltaicas, la mayor autosuficiencia del centro. En definitiva, sostenibilidad, ¿no? Otra pauta de la que se hablaba antes en la ponencia anterior, que es la arquitectura y la normativa, que hoy la normativa cada vez más completa y más compleja, ¿no? Cada vez hay más requisitos que cumplir, pero hay que decir que todos ellos suelen estar en favor de una mejora de las condiciones constructivas de los edificios, aunque a veces no nos vengan bien, ¿no? La entrada del Código Técnico de la Edificación ha supuesto un incremento en el precio de la construcción bárbaro, y esto ha redundado evidentemente en un beneficio, se ha beneficiado la calidad de los edificios, ¿no? La normativa urbanística y las autonómicas imponen unas reglas mínimas en cuanto a las características de los centros que, si bien en determinados casos no son fáciles de cumplir, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación, en la mayoría generan unas condiciones mínimas que garantizan que la arquitectura responda por la propia normativa a muchas de las cosas que aquí he comentado, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar es, y hablando de la Orden de San Juan de Dios, la Orden de San Juan de Dios tiene 5 valores, que son los 5 valores por los que se rige su forma de ser y de trabajar, ¿no? Y creo que estos 5 valores están muy relacionados también con la arquitectura que podemos hacer para ellos, ¿no? Por un lado está la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad es el valor central de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y creo que esto en la arquitectura se refleja en la belleza de los edificios, en que la accesibilidad a los mismos sea atractiva. Ahora vamos a ver con José Carlos el edificio que nos va a enseñar que se nota que ahí es agradable entrar. O sea, la arquitectura tiene que recibir al que viene, y tiene que ser agradable en cuanto a la estética y en cuanto a la manera de acceder, ¿no? Un segundo valor que tiene en la Orden de San Juan de Dios es el respeto, hacer una arquitectura digna para venga quien venga, sea de la condición que sea. La espiritualidad es el siguiente valor, que la atención espiritual en San Juan de Dios es importantísima, desde el catolicismo en su caso, pero sin tener por qué no atender otra en fin, respetuosa con cualquier otra creencia que de la persona que llegue, ¿no? La responsabilidad, la arquitectura debe ser responsable tanto en su manera de construirse como en la propia sostenibilidad, que todo lo que se haga se ha hecho con los medios adecuados, con los valores económicos adecuados, y que todo haya justicia en todo ese entramado, ¿no? Y por último, la calidad a la hora de brindar la excelencia, que igual que el personal aporta esa calidad en su forma de atender a las personas, pues la arquitectura igualmente tiene que participar de esa calidad, generando unos espacios agradables que sean, digamos, los perfectos para la atención a estas personas. Bueno, muchas gracias. José Fernando, al instante.
Bien, muchas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a José Carlos, del Centro de Humanización de la Salud. Voy a compartir la presentación que nos ha preparado. Mientras la prepara, nos saludo con ternura. El año pasado para nuestro centro decidimos que sería el año de la ternura. Yo arrastro todavía el lema del 24. Este es el año de la esperanza, como es propio en tantos sitios. Bueno, me ha parecido, gracias Javier por invitarme, y me ha parecido que para una mesa de este tipo lo mejor que podía hacer es presentar una galería de fotos, que es una especie de evidencia de lo que se viene diciendo también con las palabras. Pero espero que mis palabras añadan algo, no solo a lo visual que se puede encontrar navegando. Centro San Camilo, en Tres Cantos. Estamos en Tres Cantos, una población de 50 y tantos mil habitantes al día de hoy, a 20 y tantos kilómetros de Madrid, para quien venga de fuera. Y cuando llegamos nosotros, en el año 1983, los religiosos Camilos, llegamos porque habíamos elegido construir ahí una residencia para mayores. En aquellos tiempos, una gran innovación, porque ya contaba con 4 unidades de convivencia, no tan grandes, y muchas habitaciones individuales. La historia ha hecho que evolucione, y lo que quiero mostrar, este es el edificio, lo que quiero mostrar es sobre todo la unidad de atención al final de la vida, que es el tema de nuestra mesa, ¿verdad? Humanizar los cuidados en los espacios. Bueno, esta es la entrada, hay muchos inputs, mucha espiritualidad grabada en las paredes. Quien lo conocéis, pues lo que voy a presentar es lo que ya habéis visitado, porque viene mucha gente a nuestro centro. Hoy tenemos un encuentro con 600 personas sobre el Alzheimer. Al entrar ahí, cuidad como cuidaría una tierna madre a su único hijo enfermo, poner más corazón en las manos. Los pacientes al final de la vida, a nuestra unidad, vienen derivados por el PAL 24, que es un servicio único en la región, en la Comunidad de Madrid, que coordina necesidades y recursos disponibles cada día, como también los de los hermanos en San Rafael o en San José, ¿no? Bueno, pues nos vienen 2 o 3 cada día, porque en nuestro centro fallecen 600 personas al año, 600, quiere decir una media de 2 y pico, ¿no? Y tienen que entrar, la arquitectura, la ley así lo define, por una puerta diferente a la principal. Así es que vienen en ambulancia, en camilla, de los hospitales, de otros servicios o de los domicilios. Vienen en camilla, en la ambulancia. En la camilla, cuando uno va tumbado, ve el techo. Pues bien, en el techo hemos puesto un cuadro en el ingreso, en la entrada. Un cuadro de la fachada del centro, no muy nada raro, digamos, original quizás, ¿no? Un resultado de la empatía en este sentido. Pone bienvenida, bienvenido, Centro San Camilo. No sé si muchos lo verán, pero los que lo hemos puesto somos conscientes de que estamos intentando adoptar su punto de vista literal desde el principio. Vamos a subir al primer piso, que es la unidad es del 2001, la unidad de cuidados paliativos, en un edificio del 83 y reformado en el 2014. En el 2014 conseguimos hacer las habitaciones individuales. Está en la escalera de subida. No parece una escalera hospitalaria. Esto de que hospitalario sea sinónimo de feo o de inhóspito o de todo igual es una contradicción in terminis. Qué pena, ¿no? Porque debía ser justamente la encarnación de la hospitalidad y de la estética, y la armonía pues está en... Bueno, esta es la escalera que sube a la unidad de cuidados paliativos, iluminada con estos símbolos, que también alguno de ellos es universal, ¿no? El girasol es un símbolo universal de los cuidados paliativos. Se celebra el segundo sábado de octubre, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y vamos a visitar por el pasillo y algunas habitaciones esta unidad. Al entrar, los sectores de incendios, marcados por las benditas puertas, ¿no? Los sectores, cada sector está decorado, pero es más que decoración, ¿no? Con un área temática, son áreas temáticas. En la primera área temática al entrar, como veis, es el tiempo. Son 38 relojes, para entonces cuando lo construimos, baratillos de hecho, algunos en vinilo, cuando lo construimos, 38 era el indicador de la esperanza de vida media, 38 días, ahora son 17 días, la esperanza de vida media en nuestra unidad. No dan la hora, marcan hora diferente, y algunos están retroiluminados, con lo cual la iluminación nocturna no es la blanca ni la de neón, sino la decorativa amarillenta detrás de alguno de los relojes. Esta es una sala común para ver la tele. Aunque uno se esté muriendo, puede ver un partido de fútbol, no solo desde su cama, cualquier otra cosa, sino también desde lugares comunes como esto, que son los valores. Los voy intentando comentar mientras vemos, ¿no? La posibilidad de vivir hasta el final con tus preferencias. Pues bien, ver la tele a lo mejor con tu familia sentado en una sala. Ya veis
estos rincones de la entrada. Los muebles mismos hablan de que no es un lugar frío e inhóspito. Es una de las salas de reuniones, muy cargadas de símbolos en las paredes, ¿no?, para hacer grupos Balint, ¿sabéis? Grupos Balint, reuniones de los propios profesionales, no para hablar de los casos clínicos ni de los objetivos terapéuticos o de tratamiento, sino para ayudarse recíprocamente entre ellos. El famoso doctor Balint, del que hay libros enteros, ¿no? El modo de ayudarse recíprocamente, reuniéndose libremente para hablar de cómo se vive el impacto de la muerte, del morir, del cuidado en uno mismo. Estos siguen siendo espacios comunes. Hay una pantalla que pasa cada día un mensaje positivo. Estamos al final de la vida, pero hay mensajes positivos, cada día un mensaje positivo y una imagen diferente. Y hay también a la derecha hay unos baños para los familiares que se quedan a dormir porque tienen a su ser querido en situación de últimos días, muchos de ellos, ¿no? Pues les damos las toallas si quieren, además de la cama que tienen, en el sofá que tienen al lado de la cama, y pueden ducharse por la mañana. Quien viene de fuera, poder ducharse allí mismo es un indicador de bienestar, de una posibilidad. Bueno, lugares comunes para poder, mucho espacio común, porque el ser humano, antes de intentar o poder o querer ser autónomo, es relacional e interdependiente. Yo estoy un poco también hartito, digámoslo así, aunque estemos en la universidad, de la exaltación tan exagerada del principio o del respeto de la autonomía, bienvenido sea. Pero, madre mía, somos relacionales. Por eso, al construir, no solo hay que construir pensando el individuo que a lo mejor quiere estar solo, sino el individuo que tiene relaciones y a lo mejor las desea cultivar de una y mil maneras, no solo dentro de la habitación. Por ejemplo, comiendo con otras personas, si él lo quiere, o con sus seres queridos. Esta es una sala para las familias y para ellos mismos, que deciden usarla libremente porque está siempre abierta, tiene una falsa chimenea a la derecha, y creo que cuando más se usa es a partir de las 3 de la mañana y hasta el amanecer, de los familiares que están hartos de que la agonía sea larga, que les puede el sueño, y en lugar de irse a casa porque se sentirían culpables, encuentran un lugar, a lo mejor para ver el partido, o a lo mejor también para descansar, dar una cabezada sin marcharse a casa y sin estar con la angustia contagiosa de la respiración de los pacientes al final. Esta es una sala de encuentro de los propios profesionales de cada día. Espacios comunes mucho, como veis, un par de puntos de conexión. Lo usan más los niños para jugar que los adultos, porque todo el mundo viene con sus pantallitas. Aquí hay otra pantalla en la pared y unos sillones para sentarse. Y la pantalla día y noche está pasando imágenes de la naturaleza en sus diferentes expresiones, de la naturaleza, el verano, invierno, ¿no? Y una musiquilla de fondo. Y esto quiere ser una invitación a contemplar o a quedarse dormido mientras, porque también la contemplación de la naturaleza es un camino para cultivar la dimensión trascendente, entre otros, ¿no? Bueno, pues ahí está. Hay aquí un pequeño cuarto en esta unidad que se llama intimidad, donde a veces los médicos hacen aquí el proceso de información en el ingreso, de acogida, ¿no? Para aclarar los objetivos de nuestra propia unidad, de acompañar a vivir al final, definir los objetivos, o para llorar, quien al llorar hace ruido porque acaba de fallecer su ser querido, es pequeña, tiene posibilidad de estar ahí en la soledad. Esta es la sala que os decía para las familias. Este es un solarium, mucho espacio común, se usa a veces para actividades, para grupos, las familias hacen lo que quieren o lo que pueden. Este solarium tiene 3 puntos de conexión al oxígeno. Quiere decir, el paciente que necesita oxígeno no está condenado a estar en la habitación o a llevar la bombona colgada de la silla, sino que también puede estar en un lugar común que ha previsto las conexiones para que pueda estar ahí sentado en el sofá o en su propia silla, ¿no? Si miráis con detalle, están ahí los 3 puntos de conexión al oxígeno en este lugar común. Hay mucho aire libre. La estructura, afortunadamente, del inicio ha permitido generar mucho lugar de encuentro, de respiro, de aire, ¿no? Basta motivar para utilizarlo. Muchas salas de estar entre los pasillos para unos y otros. Y vamos a caminar. El primer trozo evocaba el tiempo, el kairos más que el cronos, ¿no? Porque es realmente la oportunidad de vivir el final. No hay mucho tiempo de reloj, pero hay mucha oportunidad si la naturaleza nos permite todavía. Caminando por la unidad, según nos adentramos, pues el sector siguiente, el siguiente trozo de pasillo, evoca la pintura. Son referentes muy humildes, son baratijas, pero parece un museo de pintura, el arte de cuidar luego con las manos o con la relación o con la comunicación, ¿no? Cuidamos con los fármacos, cuidamos también el entorno. Aquí veis cuadros a los alrededores,
como es un pasillo que está abierto hacia el tercer piso, donde hay luz natural y plantas en todos los pisos, pues hay aquí 3 marcos, es más que decoración, entiendo. 3 marcos sin contenido, el que mira no ve el contenido, lo puede imaginar o crear con su fantasía, pero el marco está iluminado, es la iluminación nocturna de este sector, amarillenta también, que permite pues, que por la noche haya un aire muy particular, ¿no? Entre medias, como veis, están las habitaciones. Este es otro rinconcillo de este sector, cogido ahí a 2 esquinillas de cuartos de baño por atrás. Bueno, pues hay una escalera y de nuevo iluminación nocturna, son los elementos de la pintura que están recogidos en este espacio. Siguiente espacio evoca la escultura. Bueno, ahí está el control de enfermería, la sala de medicación transparente, el cristal que permite ver que las enfermeras están trabajando o colocando la medicación. Los vinilos al ácido de los cristales están cargados de simbolismo. Para describirlo nos hemos gastado un libro entero sobre toda la simbología de los espacios que definen nuestro centro. Caminando por el pasillo, el tiempo, la pintura, la escultura. Bueno, estamos en el pasillo, a la derecha y a la izquierda las habitaciones individuales con el sofá, ¿no? Y varios elementos más. Aquí las columnas están ahí deformadas para que hagan de estantería, sujetar unas cuantas esculturas de manos. Literalmente queremos exaltar lo que hacemos con las manos en el cuidado, las manos no metafóricamente, sino literalmente. Por eso son unas estatuas de manos iluminadas y así se convierten en la iluminación nocturna y algunos otros entrantes en la pared. Algunos entrantes en la pared son para aparcar las ayudas técnicas, las grúas, las sillas del baño, otras como la que habéis visto es decorativa, pero lo mismo que hay esta es decorativa, hay otras que son aparcamiento de las grúas, para que en vez de estar en el medio estén ahí o bien esconden los carros de la ropa sucia, de tal manera que abriendo media puerta, media, no la puerta entera, la parte de arriba se echa la ropa sucia en el carro, que queda también por absorción, queda los olores más contenidos dentro de... Bueno, estos son elementos decorativos de este sector, las manos que os decía, esta es la sala de historia clínicas en los ordenadores, ¿no? También visible, se ve con unas columnas que tienen ahí estas imágenes del enfermero, el médico, un guiño, en las pequeñas estatuas, un guiño a los profesionales y a su protagonismo en el cuidado. Esta es la apertura al pasillo de sucio, por donde transitan los carros sucios y también los cuerpos fallecidos, ¿no? También es luminosa, cargado de simbolismo, muy luminosa, no es tétrica, sino cargado de simbolismo. Este es el sector siguiente, que era tiempo, pintura, escultura, literatura. Allí veis un par de árboles haciendo estantería, cargados de libros. Entre medias está el control de oxígeno y el vacío, camuflados entre lo decorativo, ¿no? Lo decorativo en las paredes. ¿Sí? Estas son las puertas, para nosotros correderas, y no pesan nada. Las hace una única empresa que creo que hace este producto en España y que tarda un montón en entregarla. La mercancía hay que esperar meses y meses, ahora llevamos meses esperándolos para estas puertas que no pesan nada, pero son buenas desde el punto de vista acústico, desde el mantenimiento, correderas para las personas que van en silla de ruedas o en camillas, entendemos que es un logro. Bueno, ahí veis una puerta, entre otras, camuflada entre una supuesta vinilo, una supuesta biblioteca antigua, ¿no? Elementos decorativos de este sector, iluminados, la iluminación nocturna, un tronco con un texto que explica, decoración de madera, que explica el simbolismo del centro. Y el último sector evoca la música, mucha anchura, como veis, luz natural, toda la que se puede, en el techo también, si lo permite el edificio, como en este caso, un olivo en el medio, solo dio aceitunas el mismo año, en los 9 siguientes ya no las da porque no hay insectos, pero sigue siendo el símbolo, pues no sé si del huerto de los olivos o de la paz, si cogemos una ramita. Vive, y fue una obra, a mí me parece una obra de arte poner un olivo dentro en tierra natural, porque hay que hacer, en fin, allí, y luego meterlo por arriba, por donde no cabía, siendo ya centenario. Esta es una habitación cualquiera, hay un piano en el medio de este sector, un piano que tocan los voluntarios, a veces algún familiar, por la mañana, si no molesta a nadie, después de consensuarlo con los profesionales, rincones que permiten, no son salas de estar, sino dentro del pasillo hay rincones que invitan a tener la sensación de estar en casa, ¿no? O mejor que en casa. Aquí a la izquierda veis dos instrumentos, hay instrumentos musicales que sostienen las columnas en la iluminación nocturna, pero quiere decir para nosotros que la armonía de la música sujeta el resto del edificio. Y la salida
estos son los símbolos, y la salida al exterior. La iluminación nocturna en este sector son pequeñas hornacinas en la pared, miniaturas de instrumentos musicales, luz tenue, que al apagarse la blanca del techo quedan iluminados los instrumentos musicales. Las habitaciones tienen el cuarto de baño diferente, que esto es caprichoso también, en los materiales, ¿no? Y también el cabecero, por ejemplo, estamos en el sector pintura y entonces lo que vemos es el cabecero, que es un cuadro, la estantería, que es una paleta de pintor, al fondo abajo se ve también una mesa de trabajo que tiene su nevera para conservar sus cosas si quieren, diferentes en cada habitación para dar identidad. Este es uno de los baños dentro de este sector pintura, ¿no? Ahí veis algunas escenas. Este es un cabecero del sector escultura, unos bajorrelieves, algunos elementos que simulan columnas, ¿no? Ese sigo siendo yo en una habitación de escultura, veis los elementos, y esta es una habitación en el sector literatura. En el cabecero hay un trocito del Quijote, el mismo en espejo en el techo, abuhardillado en este sector. Además de este, elegidos adrede apostando estos fragmentos del Quijote, ¿no? Y al lado, en una pared, hay una frase con la palabra corazón, frase distinta en cada habitación, que invita a los familiares, a los voluntarios, a conectar con esa frase y provocar pues diálogo en torno a la palabra que contiene la palabra corazón. Más corazón en las manos es uno de nuestros lemas que nos... Bueno, veis ahí los colores también diferentes en cada habitación. Cada habitación tiene un trozo de pared distinta dentro del sector. Este tiene un trozo de pared con ese vinilo, estamos en el sector música, veis la estantería, media guitarra en forma de madera, ¿no? Media guitarra hace la estantería, diferentes colores, notas musicales a veces en la pared, en las pseudocolumnas de las esquinas, como veis, a veces también están en el techo. Una habitación estándar, ¿veis? Habitación, cama para la familia, mesa, nevera, estantería, televisión y el cuarto de baño y otros elementos que podéis apreciar mientras voy pasando algunas diapositivas. Los cuartos de baño son distintos. Entiendo que los pacientes y las familias no van viendo si los cuartos de baño son distintos, pero nosotros al hacerlos hemos hecho un ejercicio de diferenciación y de personalización al decorar y de sintonía entre el sector pintura o escultura, sintonía del baño también dentro de la habitación en la que estaban. Podríais adivinar a qué sector corresponde cada uno si los vierais, ¿no? El sector escultura, si los vierais en las fotos. Bueno, ya veis ahí los cabeceros diferentes en cada habitación. Esta es de hace unos días, Javier, que estamos en el sector literatura, ¿no? El trozo del Quijote, ya veis al fondo a la derecha la frase con la palabra corazón. Aquí en este sector las estanterías tienen unos falsos libros que decoran en la propia estantería para que sigan completando si quieren. Los exteriores, ¿algún minuto más? Sí. Los exteriores de la mayor parte de la unidad son terrazas dentro de un ventanal cuya puerta es más ancha de lo normal, se cae antes de lo debido, aunque las fijemos con más bisagras de lo indicado, requiere un poco de mantenimiento, pero efectivamente puede salir la habitación, la cama, la persona con la cama puede salir a la terraza, ¿no? Que tienen su mesita, como veis allí, ¿no? En este espacio de jardín que se ve hay 25 plantas aromáticas. Tampoco sé si lo saben mucho, pero lo sé yo, que las he puesto, y entonces quiere decir que nos esmeramos con ternura en la expresión de muchos elementos. Esta es una perspectiva desde arriba, pues allí veis las terrazas a la izquierda, un carro en medio del jardín, los arcos en las paredes que invitan a la casa del pintor Guayasamín en Quito. En cada lugar donde hemos hecho algo vinculado con el final de la vida, hemos cogido alguna idea, hemos hecho fotos y las hemos traído, ¿no? Salas desde fuera, seguimos en el patio, en el jardín, visualizando desde diferentes ángulos. La primavera es tremenda cuando explotan los jazmines que separan las terrazas, ¿no? Están a punto de explotar. En este mismo jardín hay un lugar con arcos, ahí como veis, donde corre el agua desde arriba, hace un poquito de ruido y entonces naturalmente se ha convertido en fumadero. Sería un lugar, está prohibido pero está consentido, sería un lugar para ir a escuchar la música, pero en fin es el lugar donde los pacientes que fuman o sus familiares se van ahí al rincón, es este lugar, pero también tiene el punto de oxígeno ahí a la derecha, quiere decir que si alguien quisiera estar ahí un ratito se puede llevar su conector y no necesariamente quedarse en la habitación. Este es un punto para niños, parece poco interesante o fácil de poner, pero hay que pensarlo, los niños vienen cuando quieren, como vienen las mascotas, que entran por atrás y por las terrazas, los perros particularmente, ¿no?
pueden traerlos, que es muy importante para algunos de ellos en su estado emocional al final de la vida, también en clave de despedirse. Bueno, que haya este lugar para los niños también es una invitación y un modo de gestionar el tiempo. Los niños con el enfermo al final de la vida, aunque sea papá o el abuelito, se sienten y se cansan enseguida. Bueno, o se conectan en aquellos ordenadores o se van a este punto, ¿no? Y el mismo hecho de que se convierte también en un reclamo para que puedan traerlos y venir. Ahí veis una escena de cualquier sábado, el médico, otros tomando el aire, y una rareza, creo que es la mayor rareza, ¿no? Consentida, es que hay una bodega, se sale al jardín, se atraviesa y se entra en este lugar que tiene nombre, todos los lugares tienen nombre, adrede y cargado, Casa Betania. Si entramos, es Casa y Bodega Betania. Bueno, pues se puede hacer el fuego, si no lo hacen ellos, lo hace la gobernanta un día a la semana, cuando viene el cantautor, que escuchando a los pacientes compone una canción, se la canta y la graba. Este es un programa vivo desde hace un año, ¿no? O cocinan, estamos en la misma unidad, no nos hemos ido del piso, solo hemos atravesado unos metros de aire libre, de jardín, por donde el carro, y hemos entrado en esta sala donde cocinan. A veces no cocina nadie, pero a veces uno cocina para unas cuantas habitaciones, o invita. En Navidad esto es espectacular, porque ponen unas mesas preciosas. Yo desde hace muchos años tengo la costumbre de el 24 de diciembre por la tarde, paso por todas las habitaciones, es una belleza impresionante, estos lugares transformados para la cena, aunque el paciente esté muy malito, esté en la cama o necesite oxígeno. Al entrar vemos, se pasa como un río, ¿no? Al mirar hacia arriba, en el techo se ve como la luz y la trascendencia. Último rincón es esta bodega donde hay vino, corre el agua, hace ruido, pero se invita al vino San Camilo, mundo de simbolismos. A veces nosotros hacemos alguna reunión ahí, los vinilos están cargados de metáforas también, una escalera hacia arriba, hacia la luz, como es falsa, hay que volver para atrás y seguir viviendo los días que se pueda. Estas son algunas escenas de vida. Este es un cantautor que estaba contando antes, escucha la vida de los enfermos o de sus familias, viene una vez a la semana, compone una canción, la graba ahí o allí en la bodega, como estáis viendo, y después son escenas preciosas. En el conjunto del centro, algún minuto más, estos son lugares comunes como la cafetería. Se puede entrar sin llamar nuestro centro, porque al llegar las fotocélulas abren las puertas, ¿no? También el perímetro intermedio, que permite una especie de juego entre respeto a la libertad de estar en la calle, en el jardín, pero no necesariamente salir a la calle, sino un segundo perímetro casi invisible, que para salir hay que apretar al botón y para entrar solo las fotocélulas se enciende. Bueno, y el hecho de que haya capilla y de uso abierto, pues hace que el vecindario, la comunidad, el entorno venga si quiere, también con la disculpa de la misa, ¿no? Particularmente en los fines de semana. O que los niños de los colegios de alrededor vengan los domingos a la misa y después tienen sus actividades con sus animadores y su inserción con nuestros mayores. Y los niños les ponen la bata y es un espectáculo ver a los chicos de 11, 12, 13, 14, 15 años tan orgullosos con la bata en un lugar donde la gente está muy malita, el uno hace caca durante la misa, el otro tose, el otro... Y esta es una prueba de realidad educativa y de inserción, de relación intergeneracional para la gente del entorno que viene. Son unidades de convivencia pequeñas, con la adaptación al nuevo modelo, no sé qué tendremos que hacer, ¿no? Para mí también habría mucho que rascar y el peligro de la palabra desinstitucionalización, que también puede esconder de algunas intenciones diferentes a las buenas, en principio, daría para una conferencia entera. Hay muchos lugares comunes como este, que están bautizados algunos por la gente, ¿no? La sidrería, veis, mucha madera, mucho ladrillo viejo, un violinista que toca, esto es un espacio, la biblioteca, la puerta de la peluquería, ven o están juntos si quieren, estamos en lugares comunes, grandes salones, porque permite lo relacional, lo social, en términos de cultura, de espectáculo o en términos de fiesta, ¿no? Mucha fiesta. Esto es un gran salón que imita una plaza. En el centro un pozo, tiene ruedas de piedra, pero se puede desplazar, y a los alrededores una falsa iglesia, si veis, con una torre, una campana, una paloma y un falso restaurante, jugando con los dobles planos de la pared, el primero de acá y el segundo. Bueno, pues ahí hemos hecho como unos
como unos escaparates que simulan un restaurante, una chocolatería, una notaría, una biblioteca, y parece que está una botica, y parece que estamos en una plaza del pueblo y el ayuntamiento con su balcón, y es un salón para actividades. Esto es un comedor para comidas de trabajo. Esto es el vestuario, que no lo parecería porque parece una sacristía. San Camilo decía que el servicio es también una liturgia, ¿no? Y es sagrado. Y entonces allí donde la gente se va a poner el uniforme, le hemos simulado que es la sacristía de nuestra casa de Roma, ¿no? Y entonces el vestuario es donde te vas a poner los ornamentos sagrados del servicio directo a las personas. Veis lugares comunes, rehabilitación, mucho jardín, que aprovechan en el buen tiempo. Ahora estamos construyendo un aula al aire libre en forma de anfiteatro, un huerto donde es difícil que participen mucho, pero es una provocación para salir, quizás con la bandeja de la comida, a ver los tomates o a criticar al hortelano por lo mal que lo tiene todavía con hierbas, ¿no? Lugares comunes en la calle para comer o para tomar algo, con nombres que evocan mucho. Este se llama Manfredonia, una ciudad donde evoca una parte de la historia de nuestro fundador. Una sombra se llama Casa de la Palabra, porque en África la Casa de la Palabra es el lugar de los mayores, que van allí los mayores sabios a esperar a los que tienen conflictos del poblado a mediar. Bueno, pues tienen nombre, como os digo, estos lugares. Los coches del parking están camuflados con estas imitaciones, parece una frutería y al otro lado parece una panadería. En lugar de ver tanto coche, bajo la sombra pues se ven estas simulaciones de escaparate, que es un modo de humanizar el entorno directo. A mí el gris del hormigón no me gusta, solo cuestión de gustos. Entonces, todo muro de contención que hay en la finca, como estos, he logrado transformarlos en simulación de pueblo. Lo que veis es un muro, pero parece un pueblo, ¿no? Y estamos en los exteriores, en los jardines, donde dan ganas de ir, ¿no? A la sombra, al sol, al aire. Son simplemente muros de contención por los desniveles de la finca. Un lugar efectivamente para hacer barbacoas, con ocasión de lo que sea, de los propios trabajadores con sus amigos, de los pacientes con sus familias o de los compañeros entre nosotros, ¿no? La dimensión celebrativa la logramos también favorecidos, ayudados por los lugares comunes. Lugares comunes, como veis, los tanatorios, esto es reciente, hemos hecho tres salas, veis al fondo el túmulo, la sala de túmulo, cristal, opcional, se puede correr la madera para hacerlo opaco, puerta opcional para que las familias puedan tocar si quieren, ver, evocan una estación, uno evoca el otoño, otro la primavera, otro el verano, según los colores dentro, con las formas y los colores y los paisajes, se imitan y se simbolizan. Esta es primavera, ¿no? Y provoca la reflexión también con las palabras, ¿no? Una pared con esta frase: este es el acceso al tanatorio de verano, este es el tanatorio de verano, muchos símbolos, en uno hay un jarrón roto a la mitad, como queda nuestro corazón, fácilmente cualquiera conecta con estas imágenes y son provocaciones espirituales para los que lo usan, ¿no? Mucho lugar común, y esta ya es la subida y el acceso a las aulas, que están al subir también llenas de palabras, porque nuestro centro también es formativo, que definen lo que es humanizar, según los compañeros. Estas son aulas como podrían ser, aquí enseñamos FP y máster, como podrían ser en una universidad, pero están guapas, parecen de un pueblo y tienen nombre y tienen son maderosas. Esta es la que más me gusta, donde suelo dar clases los máster en duelo o en counseling, sus vigas, sus pajarillos entre medias, sus nidos, las cámaras de Gesell. Sabéis que son una metodología didáctica muy potente. Desde un lado, a través del cristal, se ve al actor y al alumno que hacen prácticas de comunicación, de relación de ayuda, y desde el otro lado, el profesor, el tutor, con el resto de los alumnos, pues supervisa y da feedback. Siempre en lugares comunes, como la sidrería. Aquí no hay televisión, deliberadamente, para que se hable o se toque la guitarra o se duerma. Este es el centro de escucha, que evoca la zona del Trastevere en Roma, por los colores y las formas. Sala de espera, lugar de counseling, ayuda a las personas en duelo, individual o grupal, grupos de mutua ayuda en duelo. Tienen también cámara de Gesell para que desde el otro lado se pueda hacer prácticas. Esta es una cámara de Gesell, con su apariencia de chimenea y en fin, a la derecha está el cristal desde donde, como veis aquí, desde donde se ve desde el otro lado, y la tutora
da indicaciones para las técnicas de comunicación propias del counseling, aplicarlas. Nuestro propio vehículo, que es una unidad móvil, está vinilado de tal manera que se nota que es de nuestro centro, ¿verdad? Bueno, pues creo que hasta aquí puedo llegar, porque si no ya me metería con la parte más formativa. Muchas gracias por escuchar y por mirar. Muchas gracias, Javier, muchas veces José Carlos. La verdad es que los valores edificados, porque están hechos edificio en cualquiera de los dos casos, ¿no? Sabéis que para San Juan de Dios su palabra es la hospitalización, para la Orden de los Camilos, humanización. En el fondo yo a veces me toca ir a dar conferencias y uso el mismo texto, simplemente cambiando, que son muy semejantes, ¿no? Pero son los valores encarnados, ¿no? Son edificios que, ¿cómo se prueba que los valores se pueden hacer carne, se pueden hacer edificio? No sé si alguien tiene alguna intervención, alguna palabra, alguna pregunta que hacer tanto a Javier como a José Carlos. A ver si consigo yo. Bueno. Perdona un segundo, que es que no sé. Hola, buenas. Dar las gracias a los dos ponentes, y lo mío es una sugerencia para José Carlos, que nos está hablando de la esquina que tenía una huerta, que decía que a lo mejor hay gente que no puede o que de alto, pues en Alemania se hacen unas huertas urbanas que están en alto, le llaman Hochbeet. Entonces está hecha de forma alta para que las personas que estén en silla de ruedas puedan también participar, porque allí tienen muchísima cultura, mucha tradición del tema de huertas, y es maravilloso. Y te he oído hablar que teníais un jardín con plantas aromáticas, también se hace allí en Alemania el Sinnegarten, en el Jardín de los Sentidos, con eso, con plantas aromáticas, que suele estar cuidado por los propios residentes y ayudados por lo que era yo, los Betroya. Gracias. En nuestro centro esas están en los patios interiores. No sé si hay alguna... Por aquí hay una intervención. Bueno, me gustaría, aunque no me considero una persona extremadamente religiosa, agradecer que personas con un espíritu religioso ayuden a los demás, y agradecerlo. Por dos motivos. Uno es, recuerdo cuando el Hospital San Camilo, en la calle Juan Bravo, me arreglaron un brazo con 6 años, nunca se me olvidará, estuve yendo allí casi un año de rehabilitación, entonces agradecerlo. Y creo que San Juan de Dios siempre ha sido muy conocida por las fórmulas magistrales, es así, ¿no? Sí, recordar cuando el antiguo Francisco Franco, ahora es otro hospital, pues era de la Orden de San Juan de Dios, y agradecer, pues, bueno, ese apoyo a las personas, ¿eh? No sabía yo 80 centros tienen los hermanos de San Juan de Dios en España, ¿no? Madre mía. Sí, es que no sabía yo lo de las fórmulas magistrales, pero es verdad que la farmacia vaticana es del San Juan de Dios. Vaticana San Juan de Dios. Sí, sí, de todas, desde tiempo, ¿no? He tenido un amigo médico ya fallecido, súper especialista en dermatología, que decía que cuando salía de la universidad iba corriendo, cuando era el Hospital de San Juan de Dios, para estar con los médicos. Y era, bueno, le mandaban otros doctores para consulta y diagnóstico. Las fórmulas magistrales. No sé si hay alguna intervención. Hay una frase que dice que somos presos de nuestra historia, pero es que nunca hay que olvidar la historia. No sé si hay alguna intervención más, en el chat. ¿Alguna más? Pues son y 21 más o menos, terminamos ya la jornada. Bueno, pues agradecemos a todos, a los ponentes, evidentemente, su participación, su presencia aquí entre nosotros, sus palabras, su sabiduría, y nos emplazamos todos para mañana a las 10:30, ¿vale? A las 10:30 en la misma sala o en el mismo link para los que están conectados. Pues muchas gracias a todos y hasta mañana entonces. Muy bien, gracias.